Bien, entonces para el día de hoy vamos a trabajar dos temas muy importantes, que es el interbloqueo y administración de la memoria. Cabe recordar que en la plataforma no he subido los recursos, tan pronto terminemos la actividad, el encuentro, subo la presentación en PowerPoint, que es la que les voy a socializar a continuación, y un documento en Excel del ejercicio práctico y el Word que como nos hace la descripción de ese ejercicio práctico. ¿Listo? Eh, el ejercicio lo vamos a hacer aquí en clase, muy similar a la metodología del sábado anterior, porque pues estoy esperando de que esta última semana no voy a dejar actividades con el fin de que ustedes se me pongan al día. ¿Listo? Tenemos unas actividades pendientes, entonces más bien dejemos esta semana para ponernos al día porque este viernes en 8 pues se cierra el corte de notas. Entonces, ni que ustedes queden morosos, ni para que yo quede moroso con ustedes. Necesito que durante la semana terminemos las actividades. Han sido 4 actividades nomás, con foros y demás. Han sido foro de presentación y demás. Han sido solo 4 actividades que necesito que por favor se me pongan al día para yo poder calificar y así sacar adelante nuestro primer corte académico. Listo, entonces, tenemos nuestro encuentro hoy, 6 de septiembre, de 6 a 9 de la tarde, con interbloqueo y administración de la memoria. Bueno, decimos que en administración, aquí lo tengo como introducción en la plataforma, decimos que la administración de los recursos es una de las principales tareas del sistema operativo. Eso es lo que nos permite tener un sistema operativo eficiente, eficaz, duradero, confiable, ¿ya? Que realmente administre todos los recursos del equipo. Eso evita que se vuelva lento, que se bloquee, que me haga reprocesos y demás. Pero ¿de qué forma los sistemas operativos tienen que ofrecer mecanismos que permitan a los procesos acceder de forma exclusiva a este tipo de recursos? Muy importante, lo tenemos de la siguiente manera. Cuando un proceso solicita ciertos recursos y estos no están disponibles en ese momento, entra en un estado de espera hasta que el proceso esté totalmente disponible. Y finalmente, requerir el acceso exclusivo, no solo de un recurso, sino de varios. El sistema operativo constantemente está utilizando varios recursos que no los utiliza todos al mismo tiempo, sino uno después de otro. Lo que hace es que los hace tan rápido que antes nos pareciese que los hiciera de manera simultánea. Para ello, entonces tengo la siguiente presentación. Listo, que consiste en lo siguiente. Bueno, voy a leer la presentación y en lo que tenga yo que redondear o en lo que ustedes tengan que preguntar, pues estaré muy atento a responder. Entonces decimos que vamos a trabajar en interbloqueos y administración de la memoria en todo lo que son llamados los sistemas operativos. Hasta el momento no me he querido casar con un sistema operativo definido, aunque es ya para este segundo corte es empezar a trabajar con sistemas operativos definidos, por ejemplo Windows, Linux, para mirar cómo es su procesamiento y demás elementos que debemos hacer. La administración de los recursos es una de las principales tareas del sistema operativo. Los sistemas operativos tienen que ofrecer mecanismos que permitan proceder a acceder de forma exclusiva a este tipo de recursos, de tal manera que siempre los encontremos disponibles y si no estén disponibles, pues el sistema operativo levante una alerta de espera, bloquee los anteriores procesos y permita acelerar que el proceso que estamos pidiendo realmente lo podamos utilizar. Cuando un proceso solicita ciertos recursos y estos no están disponibles, en ese momento entra en un estado en espera. La idea es que él espere un rato mientras el proceso lo libera. ¿Por qué lo libera? Porque muy seguramente está siendo utilizado. En el ejercicio práctico nos vamos a dar cuenta cómo efectivamente varios elementos comienzan a ser utilizados y se ubican en una cola de espera para que en cualquier momento así los vayan a utilizar.
Y además vamos a requerir el acceso exclusivo no solo de un recurso, sino de varios. Nosotros podemos ir listando todos los recursos que vamos a utilizar, los vamos listando y así los vamos ubicando o los vamos utilizando en el momento que nosotros le vayamos dando la prioridad. Nuestro modelo del sistema. El interbloqueo es un problema que afecta a procesos concurrentes que utilizan recursos de un sistema. ¿Qué es concurrentes? Que constantemente van a estar utilizando, que unos dependen de otros y que muy seguramente si tenemos alguna espera van a quedar en cola, pero alguna vez, en algún momento van a ser llamados. Los procesos se les solicitan recursos al sistema y los liberan cuando ya no los necesitan. Un recurso puede estar disponible o bien asignado a algún proceso. Esto es muy importante y nos vamos a dar cuenta en el ejercicio práctico. Cómo yo en alguna oportunidad voy a utilizar un recurso, lo voy a llamar, lo voy a pedir y en el momento que ya no lo utilice, lo debo liberar. ¿Por qué los procesos los debo liberar? Porque muy seguramente otro mecanismo, otra operación otra instancia de nuestro sistema en algún momento lo va a utilizar y por eso no es necesario que nosotros lo dejemos bloqueado. Si las falencias de los sistemas operativos consiste en que me deje bloqueado un proceso sin que yo lo esté utilizando. No es lógico. ¿Yo para qué voy a bloquear un proceso si no lo voy a utilizar? Entonces, para eso es que nosotros utilizamos y para eso es que funciona el interbloqueo, ¿no? Mira, en qué momento yo no lo necesito para poderlo liberar y que los demás empiecen a utilizar el recurso. Bueno, vamos a mirar qué ejemplos tenemos. Pues tenemos ejemplos de impresiones, miremoslo entonces. Puede haber varios ejemplares de un mismo tipo de recurso. Ejemplo, varias impresoras que están en una oficina, que están conectados en red, que están bajo una cadena de sistemas operativos distribuidos y alguno de ellos empieza a solicitar. Entonces, en caso de que cuando el proceso solicita un recurso, se le conceda a cualquier ejemplares que esté disponible. Si el sistema operativo solicita una impresora, pues la impresora que esté disponible es la que se va a enfilar en la cola y va a ser utilizado por dicho sistema operativo. Eso sí, cuando el sistema operativo suelte la impresora, deje de utilizarla, tendrá que liberarla para que otro sistema operativo, otro equipo haga uso de ella. En caso de que todas las impresoras estén siendo utilizadas y yo en mi equipo, con mi sistema operativo, haga la solicitud del proceso y del recurso, perdón, y no lo tenga, entonces voy a quedar en una cola de espera, pero alguna vez voy a ser atendido. ¿Por qué? Porque el sistema operativo no retiene nada si no lo utiliza. Si no lo utiliza, de una vez lo libera. Por tal razón decimos que si un proceso solicita un recurso, que no tiene ejemplares disponibles, entonces el proceso queda bloqueado esperando hasta que se le asigne un ejemplar. Eso fue lo que repetí ahorita. Miremos entonces cómo funciona este esquema del funcionamiento normal. Entonces decimos que toda solicitud de cualquier recurso tiene la siguiente manera. Primero se hace una solicitud, ¿cierto? ¿A quién se le hace esa solicitud? Al sistema. Una vez que se haga esa solicitud, vamos a hacer nuestro uso, lo vamos a hacer de manera interna, el tiempo que nosotros necesitemos, no vamos a estar presionados ni limitados por ningún tiempo hasta que lo soltemos, hasta que lo dejemos de utilizar. Y por último, como todo proceso funcional hace por medio de una solicitud, también nosotros lo debemos liberar. Tan pronto el sistema operativo determina que ya el sistema, ya el recurso se dejó de utilizar, pues lo libera para que otro sistema pueda hacer uso de él. Eso lo hacemos por medio de llamadas al sistema. Es cuando hacemos el bloqueo, cuando hacemos la espera y demás. Entonces, para ello, para hacer este orden de asignaciones, entonces podemos tener una tabla de sistema que podría registrar si cada recurso está libre o asignado y si un recurso está asignado o en qué proceso se le asignó. No, el sistema operativo internamente, y eso es gracias a los desarrolladores en un lenguaje como Assembler o de pronto COBOL, tenemos unos lenguajes que son de muy baja
lenguaje de bajo nivel, que son lenguajes de máquina, que permiten que este sistema lo bloqueé. Entonces, si un recurso está asignado, ¿en qué proceso sería asignado? Perdón, lo bloqueé no, sino que me determine en dónde fue asignado dicho proceso. Eso es lo que quiero decir. El recurso esté asignado a qué proceso se le asignó. El sistema operativo debe identificar si determinado recurso fue utilizado en determinado proceso y en qué momento quedó liberado. ¿De quién es la culpa si en algún momento llega a suceder un interbloqueo? Entonces, muchas veces el interbloqueo no es responsabilidad de las aplicaciones, sino del sistema de gestión de recursos. Por eso es que los sistemas operativos deben tener muy bien definido todo lo que es la ocupación de memoria y todo lo que es la gestión de procesos. Una gestión de procesos, una gestión de recursos es característica propia de los sistemas operativos y es lo que ha venido funcionando con la evolución de cada sistema operativo. ¿En qué momento evoluciona un sistema operativo? Cuando los recursos están siempre estén disponibles, ¿listo? Siempre estén disponibles y así yo los vaya a utilizar y otro proceso tiene utilizados los recursos, a mí me va a dar un compás de espera. Y así yo puedo ser transparente en mi proceso de sistema operativo. Entonces, esa es la gran habilidad de los sistemas operativos y a eso le están trabajando fuertemente. ¿Por qué? Porque hoy en día los sistemas operativos funcionan bajo una red. ¿Y cuál es la principal funcionalidad de una red? Pues compartir recursos. Si usted no comparte recursos, pues está violando los principales principios de una red. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar dos ejemplos y es cómo en los procesos A y B se pueden interbloquear aunque están escritos correctamente. Ellos se pueden interbloquear, ¿por qué? Porque en algún momento van a pedir un mismo recurso. Entonces, ellos se interbloquean para que alguien haga uso de ella y la deje en cola, el otro quede en cola hasta que lo liberen. Entonces, podemos decir que el proceso A, esa es una foto que bajé de la web, entonces dice, el proceso A pide un escáner, pide una impresora, usa dicha impresora, usa dicho escáner y cuando usa la impresora, entonces libera la impresora y libera el escáner. ¿Ya? Hace la solicitud, recuerdan el gráfico anterior que les decía, solicitud, proceso o utilización y finalmente liberación. Pero pues en el equipo B también sucede lo mismo, ¿no? Simultáneamente está pidiendo que pues pide una impresora, pide un escáner, ¿ya? Imprime y escanea y después libera el escáner y libera la impresora. ¿Listo? Sin importar el orden como fueron utilizados los recursos, ellos deben aplicar un interbloqueo para que no colapse mi sistema operativo. Si yo no utilizo este interbloqueo, que es dejar un recurso en cola porque está siendo utilizado por otro dispositivo, entonces comienza a caerse mi sistema operativo, es cuando se vuelve lento, es cuando muchos decimos que se nos trabó, se nos bloqueó, se nos reinició por la mala organización de los procesos administrativos de nuestro sistema operativo. Para ello hay una serie de grafos y de mecanismos. Si ustedes tienen la oportunidad de indagar mucho más en cuanto a la estructura y la gramática de la asignación de procesos y los recursos de memoria, se van a dar cuenta que ellos utilizan bastantes fórmulas matemáticas. ¿Por qué utilizan dichas fórmulas matemáticas? Porque los procesamientos manejan algunas rapideces, algunas velocidades, algunas aceleraciones, algún orden y recuerden que el mecanismo matemático más fácil de identificar el orden de los mecanismos son los grafos. De los grafos que son, es el orden como nosotros le estamos dando a los recursos. Entonces, este grafo me sirve para representar el estado de un sistema de asignación de recursos. Entonces, me puede mostrar la siguiente información. ¿Cuántos ejemplares hay de cada tipo de recurso? Los procesos activos del sistema, en el sistema, qué recursos están asignados y a qué procesos, y qué procesos están bloqueados y por cuáles recursos. Esta gráfica la encontré muy apropiada, donde yo ubico proceso bloqueado,
Entonces, el proceso siempre lo voy a estar ubicando por una elipse o por un círculo. Entonces, aquí este proceso está bloqueado y si está bloqueado, pues lo vamos a tener en espera, en espera. Y siempre vamos a estar denotando por un rectángulo, vamos a estar nombrando lo que son los recursos. Entonces, círculo procesos y un rectángulo recursos. Y en su interior, pues tenemos algunos puntos y me identifica cuántos recursos de ese proceso se van a emplear. En esta oportunidad, pues decimos que es un recurso con 2 ejemplares, ¿ya? Pero esto está en espera, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ya se hizo la solicitud, pero por alguna u otra razón no se entregó inmediatamente, ¿ya? Está en algún ciclo de espera o algo porque no ha sido liberado. Pero cuando ya empieza a ser liberado, ¿cierto? Y ya tiene que ser utilizado el recurso, siempre el recurso lo vamos a notar por un rectángulo. Cuando ya el recurso está disponible y va a ser utilizado por alguno de los procesos que el sistema operativo ha determinado que se ha utilizado, entonces comienza su debida asignación y lo vamos a mostrar por el siguiente grafo. Entonces, cuando parte de un recurso, va dirigido hacia un proceso y allí en dicho proceso va a ser utilizado 100%. Tenemos también otros grafos de asignación, como en este, en ese slide que estamos viendo. Entonces tenemos proceso 1, proceso 2 y proceso 3, donde están en interbloqueo. ¿Por qué están en interbloqueo? Porque los procesos, recuerden que estos procesos van a estar siendo solicitados por varios recursos. Entonces, el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4, van a estar solicitados por varios recursos. De pronto ustedes pueden visualizar que hay un proceso el cual no va a estar interbloqueado. ¿Por qué no va a estar interbloqueado? Porque está trabajando de manera independiente. ¿Qué proceso ven ustedes que está siendo utilizado por un único recurso? ¿Cuál proceso ven ustedes? Bueno, muy bien, muchachos. El proceso, dime, ¿Pedro? pero mira que el uno está recibiendo y enviando de dos procesos, perdón, de dos recursos. Ah, ok. Entonces, hay el que yo vería que está totalmente independiente, es el proceso 4. El grafo 4 nos muestra la característica que solo está recibiendo un recurso y que ese recurso no va a ser compartido por ninguno otro más. Entonces yo me doy cuenta que el proceso 1, que aquí lo estoy seleccionando, este proceso 1 está recibiendo dos recursos y está entregando un recurso, lo está liberando. El proceso, voy a borrar un tricito, voy a limpiar. El proceso 2 lo mismo, está recibiendo un recurso, está recibiendo otro recurso, está enviando un recurso. Este proceso 3 lo mismo, soltó, liberó un recurso, pero está utilizando otro recurso. En cambio, el proceso 4 lo único que hace es recibir un recurso, pero este recurso no va a ser utilizado por ningún otro proceso, solo él. Entonces, es de la única forma que él no puede utilizar el interbloqueo. Él no lo necesita, él no lo necesita. No es que el interbloqueo sea un problema, no. El interbloqueo es un recurso el cual le permite dejar en cola de espera unos recursos que otros procesos van a estar utilizando. Condiciones para que se presente un interbloqueo. Entonces podemos decir que si en un sistema se produce una situación de interbloqueo, entonces se cumplen simultáneamente estas cuatro condiciones. Para que un proceso solicite varios recursos y esos recursos queden en una cola de espera, es porque vamos a tener una exclusión mutua. La exclusión mutua, ¿qué quiere decir? Que los recursos no se pueden compartir. Estos recursos no se pueden compartir, entonces siempre van a quedar ahí en espera. ¿Listo? En espera porque van a ser solo de uno a uno. Vamos a tener también una retención y espera.
en alguno de estos. Eso es porque se cumple una de estas condiciones, dos, tres o hasta las mismas cuatro. Un proceso que retiene uno o varios recursos se encuentran esperando por recursos asignados a otros procesos. Eso es muy cierto y lo vimos en la gráfica anterior. ¿Cómo puede estar esperando unos recursos de otros procesos? No expropiación. Decimos que no hay expropiación. Un recurso solo puede ser liberado por el proceso que lo retiene voluntariamente. Entonces, sí, obviamente, es esto que yo retengo, lo tengo que liberar, pero de manera voluntaria. Él no se sale inmediatamente por un tiempo de espera o demás, sino que es liberado, pero voluntariamente. O debemos tener una espera circular y es que existe una serie de procesos en espera. Esta es una fórmula de lineal donde dice que podemos tener en espera un proceso inicial, proceso uno, proceso 2, hasta procesos N, ¿no? Cualquier cantidad de procesos, en la que todo proceso inicial espera por un recurso retenido, por un proceso inicial más uno hasta llegar al proceso final, ¿no? O al proceso N. No tenemos un punto ya definido. Se espera por otro recurso retenido por el proceso inicial. ¿Ya? Siempre vamos a empezar por un proceso inicial hasta que terminemos su proceso y nosotros lo liberemos completamente. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que debemos hacer? El sistema operativo, ¿qué empieza a hacer cuando reconoce o utiliza un interbloqueo? Entonces, lo primero que debemos hacer es inicialmente garantizar que que en el sistema nunca ocurren unos interbloqueos. ¿Cómo lo podemos garantizar? Por una tabla de asignaciones. Recordemos que si yo hago un interbloqueo es porque un proceso está en espera y varios van a estar solicitándolo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues que eso empiece a funcionar de manera lenta y que yo que yo no tenga acceso directo a las condiciones del proceso o a dichos recursos. Entonces, la manera de que podemos mitigar esta situación son con cuatro condiciones del interbloqueo. Entonces, primero, evitación. Entonces, tratar de no caer nunca en en un estado interbloqueo. ¿Cómo me doy cuenta yo de tener un estado interbloqueo? Nos vamos a dar cuenta en el ejercicio práctico. ¿Cómo yo puedo empezar a identificar cuáles son los procesos o los mecanismos que están compatibles con mi proceso y el recurso? ¿Qué recurso yo puedo utilizar? Porque tengo un proceso adecuado. Eso yo lo hago en una tabla de asignación. Esto se hace internamente en el sistema operativo. Yo no puedo empezar a configurar o a parametrizar esto en el sistema operativo. No, eso lo hace internamente. Por eso ellos lo programan. Por eso las compañías de software, antes de lanzar un programa, un sistema, un controlador, un, un software al mercado, ellos primero hacen una luz de una ventana de tiempo. Esta ventana de tiempo que es que todas las personas comienzan a evaluarlo. Empiezan a administrarlo, empiezan a hacer sugerencias para que ellos, según las observaciones y demás, comiencen a arreglarlo o mejorarlo. Entonces, ¿qué debemos tener? Necesitamos un sistema de detección y un mecanismo de recuperación. Es obvio que cuando el sistema identifica que sus procesos han sido recurrentes, que sus recursos han sido utilizados constantemente, pues él comienza a hacer un mecanismo de recuperación y no tratar el problema. Si hay interbloqueos, el usuario tiene que intervenir. De pronto, esto se hacía anteriormente en los sistemas operativos anteriores, donde le salía un mensaje de alerta al usuario en qué momento los recursos estaban siendo utilizados por otros usuarios, por otros procesos, y él podía tener la potestad de detenerlo o todo lo contrario, de avanzarlo y corregirlo. Bueno, seguimos teniendo aquí grafos de representación de utilización de recursos y demás. Entonces nos damos cuenta cuando pues tenemos aquí un isográfico donde P1 solicita el recurso con la instancia 2 y también utiliza un recurso de la instancia 2. Bueno, utiliza una instancia del recurso uno y una instancia del recurso 2. Aquí voy a utilizar mi pluma para poderlo identificar. Y aquí el proceso 2 pues solicita también recurso 2 de la instancia uno y demás. En ocasiones se bloquea, ¿por qué? Porque está siendo utilizado por dos procesos simultáneos. Entonces comienza a bloquearlo. Y aquí nos damos cuenta que utiliza dos procesos del recurso 2
dos procesos del recurso 3 hasta que hace un bloqueo. Ejemplo de dos representaciones con grafo. Bueno, aquí tenemos dos representaciones de grafo con una unidad de retroceso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo lo podemos identificar. Tenemos los recursos. Voy a poner aquí mi pluma nuevamente. Entonces tenemos aquí el recurso 1, tenemos el recurso 2, tenemos el recurso 3 y nos damos cuenta entonces que aquí trabajamos con una sola dirección, ¿cierto? Aquí trabajamos con una sola dirección, ¿ya? Pero ya después los otros mecanismos, tanto proceso 1 y proceso 2, trabajando con el recurso 1, pues ya comienzan a medir varios procedimientos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que aquí comenzamos a hacer ya interrelación y lo más seguro es que comience a generarse el interbloqueo. Vamos a hacer la prevención del interbloqueo. Se trata de eliminar la aparición de alguna de las cuatro condiciones necesarias para el interbloqueo. ¿Cuáles son estas cuatro condiciones necesarias del interbloqueo? Entonces podemos decir que es una exclusión mutua, depende de la naturaleza del recurso, así que esta condición no se puede eliminar, obviamente pues no se elimina, pero sí va a tener es propia del sistema, no la eliminamos, pero sí podemos controlarla y administrarla. Prevención del interbloqueo. Entonces vamos a tener una retención y espera. Hay que garantizar que un proceso no pueda quedar bloqueado. Si retiene algún recurso, entonces, ¿cómo conseguirlo? Es obvio que el sistema operativo cuando solicita algo y no tiene acceso a él, pues debe empezar a mirar a ver cómo lo obtiene, de dónde lo trae, cómo lo manifiesta dentro de su sistema. Un proceso solo puede solicitar recursos cuando no tiene ninguno asignado. Recuerden que nosotros, todas estas cadenas que vimos el sábado anterior de sentencias como FIFO, bueno, FIFO que es el que más recuerdo, que es el primero en entrar, primero en salir, él me pide que no se me junten todos los procesos, ¿listo? No todos los voy a atender al mismo tiempo, sino pues que va a haber un orden. Así lo mismo, ¿no? Entonces, si no se retiene ningún recurso, lo voy a retener. Y si no, y si lo necesito y no lo tengo, pues el sistema comienza a buscar, ¿ya? Empieza a identificar a ver por dónde lo busco y cómo accedo a él. El proceso tiene que pedir todos sus recursos de una vez, por ejemplo, antes de empezar a ejecutarse. Eso sí, recuerden que para ello tenemos una memoria caché. Esta memoria caché, que lo vamos a ver más adelante, es la que me permite empezar a organizar y empezar a trabajar con todos los estamentos y con todos los lineamientos que tenemos allí. ¿Listo? Un proceso, ahora, un proceso solo puede solicitar recursos cuando no tiene ninguno asignado. Bueno, lo repetimos según lo anterior, no podemos tener varios procesos ahí, digamos, monopolizándolos porque pues otro procedimiento, otro proceso lo debe utilizar a dicho recurso. Efecto negativo. Repito, el efecto negativo puede ocurrir que tenga que liberar un recurso y volver a pedirlo para poder solicitar otro recurso. Sí, si no lo va a utilizar, libérelo y cuando realmente lo vaya a utilizar, pues el sistema operativo hará uso de él. O hará la solicitud y se expondrá que de pronto esté en algún interbloqueo, en alguna cola. En ambos casos puede que un proceso nunca se ejecute. A eso lo llamamos inadmisión. ¿Qué pasa? Que yo hago la solicitud, está en una cola de espera, pero en algún momento yo desistí de utilizarlo, entonces lo libero. Lo libero y eso quiere decir que hubo un efecto de inanición, que no lo utilicé finalmente. Prevención del interbloqueo. Entonces, ¿qué estrategia yo puedo hacer operativa para que el interbloqueo no suceda? Entonces, primero podemos hacer una no expropiación, es decir, permitir que nuestro sistema operativo, el que yo estoy diseñando, el que yo estoy programando, desasigne recursos a un proceso bloqueado. Obviamente, si yo tengo un proceso bloqueado y por una u otra razón tiene recursos en cola,
o tiene recursos activos, pues lo más saludable es que el sistema operativo identifique ese proceso bloqueado y le desestime todos los recursos que están en su alcance o que están en su cola. ¿Por qué? Porque igual no van a ser utilizados, va a causar un efecto de ñañación. Entonces, lo mejor es libérelos porque igual no los va a utilizar. Es como querer acaparar todo. Y los procesos en algún momento acaparan y si no están siendo administrados por el sistema operativo. Si un proceso se bloquea por un recurso, voy por acá, si un proceso se bloquea por un recurso, los recursos retenidos quedan a disposición de los procesos activos. Esto pues confirma lo que les dije anteriormente. Entonces, los recursos retenidos, si un proceso se bloquea por un recurso, los recursos retenidos quedan a disposición de procesos activos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro proceso bloqueado. Aquí lo estoy seleccionando nuevamente. Si está bloqueado, pues lo libera y lo deja para un proceso activo. El proceso bloqueado tiene ahora que esperar por todos sus recursos, lo más normal, ya perdió su oportunidad de tener dicho recurso, entonces ahora espera que lo liberen y haga uso de él. Es posible seguir este protocolo de recurso cuyo estado se puede guardar fácilmente y después restaurarse, registros de CPU, espacios de memoria, generalmente no puede aplicarse a recursos tales como impresoras y unidades de cinta. Bueno, estos dispositivos que son físicos, esos que son hardware, sobre todo las impresoras y unidades de almacenamiento, no vamos a tenerlos encolados ni vamos a generar registros sobre ellos porque pues van a ser utilizados muchas veces, entonces pues no es procedente, sino volver a hacer el procedimiento como se hizo inicialmente. Seguimos previniendo el interbloqueo y es una espera circular. Se puede evitar forzando un orden en la petición de los recursos. Cada recurso tiene asignado un número de orden. Esto es lo que hace nuestra tabla. Nuestra tabla de asignación de procesos permite identificar a cada recurso dentro de su proceso un orden. Y con eso vamos a manejar unas jerarquías, vamos a manejar unos órdenes, unos grafos de asignación para que nunca los recursos estén totalmente bloqueados o los recursos vayan asignados a un proceso interbloqueado, a un proceso bloqueado, perdón. Los recursos se deben pedir en orden ascendente, pues según su prioridad. Recuerden que nosotros vimos el sábado anterior cómo le damos nosotros prioridad a los procesos en ejecución. Y pues se solicita algo aconsejable y es el orden de petición de los recursos se establezca según el orden de uso normal de los recursos de un sistema, según como pues la prioridad o más bien el aspecto básico de la situación en que se encuentra, así mismo se van desarrollando entre el proceso, entre el recurso que se esté asignando a un proceso y sea un recurso básico de los normales, pues va a tener algo de prioridad, ¿no? Porque va a ser matutino, es algo que se hace constantemente. Efectos negativos. ¿Qué efectos negativos? Pues sigue teniendo interbloqueo. ¿Cómo me doy cuenta de que sucedió un interbloqueo? Porque tengo que entrar al administrador de tareas, tengo que finalizar obligatoriamente una tarea, porque esta tarea cogió un recurso que ya estaba asignado en otro proceso. Entonces, ¿qué aspectos negativos son? Se limita la libertad de escritura del código. ¿Por qué? Porque pues, el código debe trabajar esta asignación o esta limitación. Se puede inducir a una mala utilización de los recursos, claro, porque los recursos, como yo los estoy liberando, ya no voy a tener control de ellos. Entonces, mientras esté libre, lo tomo. Y si no está libre, pues espero a que en algún momento se libere y lo utilice. Un claro ejemplo de asignación de procesos es el cruce en un puente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, aquí en este cuello botella, y es que esta es la razón de ser de los inmensos trancones en las ciudades, ¿no? ¿Cuáles son la evidencia de los trancones? Son los cuellos de botella que se arman. Aquí venimos de una calle de dos carriles, ¿ya? Y aquí se convierte en una calle de un solo carril. Entonces démonos cuenta que para poder trabajar, para poder ingresar a este cuello, pues debe haber una constante comunicación. Debe tener una total comunicación para que no haya ninguna colisión o en esta oportunidad que vemos aquí haya un trancón. Ni este pasan
y se arma pues el acabose en nuestra ciudad. Entonces, tránsito en una sola dirección, pues hace parte de nuestra solución, ¿no? Los recursos van de una sola dirección, entonces el que pidió, pidió el recurso, el proceso que pidió el recurso lo utilizó y el que no, pues sigue girando. Es una buena utilización, es una buena propuesta. Cada sección de un puente puede ser vista como un recurso también, entonces dentro de nuestro puente, que estamos viéndolo aquí, cada elemento de ese puente puede ser un recurso, con eso lo pueden estar utilizando constantemente. Si un interbloqueo ocurre, puede ser resuelto si cada auto retrocede y se apropia de recursos o un rollback, ¿no? ¿Cómo retrocedemos y utilizamos cualquier otro recurso? Esto lo utilizamos mucho en los proyectos, ¿no? ¿Cómo retrocedemos, volvemos a tomar los recursos que están siendo utilizados y avanzamos? Cada vez que nosotros retrocedemos, de pronto avanzamos con mucha seguridad y mucha fortaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que varios autos pueden retroceder si un interbloqueo ocurre. Pues cada vez que haya un interbloqueo, pues ellos deben retroceder, mirar quién le da la vía a quién utiliza el recurso que es el puente. El recurso es el puente es un solo recurso, pero no puede ser utilizado al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la calle es estrecha y es posible una inañación, es decir, yo lo utilice, pero desista de pasar por el puente y lo único que haga es alguna congestión, algún tráfico. En eso consiste la inanición. Administración de memoria. Uno de los elementos primordiales y es donde vemos la gran virtud de los sistemas operativos hoy en día es la administración de memoria. Esta administración de memoria lo que mejora es el rendimiento de mis equipos, ¿ya? Estos equipos tienen la gran característica de manejar todos sus procedimientos. Entonces podemos decir que el administrador de memoria que debe tener, estas son las principales características de un administrador de memoria, ¿ya? Por eso vamos a utilizar, vamos a volver a recordar qué tipos de memoria hay, qué características, su capacidad y demás. Entonces, el administrador de memoria. Lo que hace es controlar las partes de memoria que están en uso y las que no lo están, ¿listo? Tiene control total. Por eso es un administrador, porque tiene control total de la memoria. El administrador de un almacén, ¿qué debe tener el administrador de un almacén? Control total del almacén. ¿Qué debe tener un administrador de proyectos? Control total del proyecto. Pues un administrador de memoria tiene total control de las memorias físicas, las memorias caché, memorias virtuales, todo. Asigna memoria a procesos cuando la solicitan y retira la memoria cuando terminan. Obviamente, si hay una memoria que no está siendo utilizada, pues la retira básicamente. Otro, administra el intercambio de datos entre la memoria central y memoria primaria o ejecutables, como son las memorias virtuales, el disco duro, pues como él tiene control y acceso a todos estos tipos, a todos estos dispositivos, pues puede hacer cualquier tipo de intercambio de datos. Entonces podemos decir que dentro de nuestros dispositivos físicos tenemos algunos medios de almacenamiento como la memoria flash. Bueno, tenemos algunos como el computador, también en sus discos internos. Listo, aquí tenemos los discos externos. Tenemos algún tipo de tarjetas y los discos ópticos como el disco ROM, DVD, los discos de lectura, los discos de escritura, que estos CD, no sé si ustedes lo sabían, pero el DVD, sobre todo el DVD, fue uno de los elementos tecnológicos que quedaron descontinuados antes de lanzarse al mercado. No sé si ustedes sabían que, bueno, lo estuve leyendo en una revista PC World, el DVD antes de salir al mercado, pues ya estaba siendo reemplazado por unidades de memoria, ¿ya? O tarjetas. Ya estaba siendo totalmente reemplazado. Lo que sí no fue fácil de reemplazar tecnológicamente hablando fue, por ejemplo, el disquete. Bueno, me he dado cuenta que ustedes son muy jóvenes
y no tuvieron la experiencia de manejar disquete. Yo personalmente, pues en la universidad manejábamos este tipo de almacenamiento, disquete, y duró activo en el mercado cerca de 8 años. Activo, es decir, se utilizaba constantemente, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, ahorita la memoria también está descontinuándose, ya utilizamos mecanismos ópticos mucho más rápidos, discos duros externos, memorias SD, bueno, otro tipo de herramientas. ¿Qué memorias tenemos? Tenemos la memoria RAM, tenemos pues la memoria caché ubicada en nuestro procesador, tenemos la memoria ROM, el cual la encontramos en esa tarjeta madre, y este disco, que no es una memoria, pero sí es un gran tipo de almacenamiento de información. Cuando yo administro la memoria, administro todos estos mecanismos también de información. Miremos a ver la estructura de la memoria primaria y secundaria. Entonces podemos decir esta imagen que es perdónenme, esta imagen que es este cuadro, ahora sí, que es este gran cuadro que he logrado clasificar toda esta información. Entonces decimos que podemos tener dos elementos. Primero, cuando hablamos de memoria primaria, que es esta primera, decimos área de control de la memoria. ¿Qué más tenemos? Área de programas residentes. ¿Qué más tenemos? Área de programas intercambiables. ¿Qué más tenemos? Área de constantes y variables locales. Área de constantes y variables globales. Y área de buffers. ¿Cierto? ¿Cuáles son los buffers? Son aquellos mecanismos que nos dan las alertas y nos dan los mensajes de que se está haciendo adecuadamente el procedimiento. Pero como también tenemos memoria secundaria, que es por ejemplo el disco duro, aquellos dispositivos de almacenamiento que son externos, vamos a tener que área de control de la memoria, pero siempre y cuando se esté manejando una memoria baja, y el área del usuario del trabajo, que por eso se le ha asignado mucho más espacio, porque tiene una memoria alta. Decimos, administración de la memoria primaria o ejecutable. Entonces, abstracción. Son los tipos de administración de la memoria. Entonces, vamos a estar trabajando bajo una abstracción, bajo una asignación y bajo un aislamiento. Abstracción. Permite el uso de direcciones lógicas y las convierte en sus respectivas direcciones físicas. Liga de direcciones lógicas con física, esto todo lo estoy haciendo de manera interna. También tenemos asignación, asimismo como abstrae, entonces también tiene la capacidad de empezar a asignar, asigna al proceso la memoria requerida y cuando termina la libera y la deasigna, ¿ya? Así se la asigna a un proceso, en algún momento también va a ser retirada. La compartición. ¿Qué es la compartición? Es cuando procesos, productores y consumidores pueden compartir la memoria. Pues, ojo, varios procesos que tanto están produciendo para generar nuevos productos o únicamente las utilizan para que funcione bien sus productos, puedan ser utilizadas en este mecanismo de memoria. ¿Qué más tenemos? Tenemos una memoria auxiliar, ¿ya? Esta memoria auxiliar consiste en los dispositivos restantes que proveen el servicio de almacenamiento de información, que son denominados memoria auxiliar. Algunos de estos dispositivos son, por ejemplo, discos magnéticos, que son los que nosotros utilizamos constantemente. Cuando en la computadora se tienen más de un disco duro, a partir del segundo disco duro, se considera memoria auxiliar o un disco duro maestro cuando se considera una memoria secundaria. Nosotros en nuestro medio técnico sabemos que si tenemos dos discos ubicados en nuestro equipo, pues estos discos empiezan a ser utilizados como memoria. ¿Por qué? Porque almacenan información y yo puedo administrar esta información. Tenemos siempre un disco principal. Este disco principal pues es llamado disco duro maestro, ¿ya? Porque es el principal y es ¿cómo identifico yo que es el principal? Pues porque es el que primero empieza leyendo la máquina, ¿no? Cuando yo inicio, cuando yo inicio mi sistema operativo, lo que hace es empezar a leer todo lo que allí se encuentra.
¿Listo? Todos los mecanismos de administración de información que allí se encuentren. Entonces, si tenemos dos discos, él prioriza cuál es el maestro y sobre él comienza a leer. ¿Listo? Tenemos un disco duro maestro, un disco esclavo. Por eso es que hoy en día la tecnología nos permite tener discos en estado sólido. ¿Listo? Estos discos en estado sólido tienen la gran ventaja de que son mucho más rápidos. Yo aspiro a que por ahí unos 2 años estos discos sólidos sean más económicos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de averiguar un disco sólido superior al Tera. Yo no lo he visto, yo no lo he visto. Y si existe, extremadamente costoso será. ¿Por qué? Porque este disco sólido lo que permite la mayor velocidad. Ahorita que hemos encontrado, yo he visto discos sólidos máximo de 500 gigas, ¿ya? ¿Y qué dejamos allí? Pues todo nuestro sistema operativo, ¿ya? Y más bien utilizamos discos esclavos, que es donde vamos a tener toda la información y programas utilizados. ¿Qué más consideramos como memoria auxiliar? Entonces, todas las unidades, todos los CD, DVD, flash, etcétera. Memoria extraíble, aquella memoria que está externa, que pueden ser como USBs, tarjetas, iPod y demás. Y pues lo que ya se utilizó algún tiempo, que fueron las cintas magnéticas, que hoy en día utilizamos como unidades de respaldo. Siempre para generar backups, pues por su duración, por su confiabilidad, por su disponibilidad. Nosotros grabamos los backups en unas cintas magnéticas que nos dan total seguridad y nos las permite conservar por largo tiempo. Vamos a identificar estas unidades de medida que pues yo me imagino que ustedes ya las manejan. Entonces sabemos que tenemos un bit que viene del código binario. El código binario está representado por ceros y unos. Entonces puede tener dos opciones, una o cero. O ya podemos tener el byte, que ya es el conjunto de 8 bits. Miren que nosotros anteriormente, cuando yo les denotaba en la segunda sesión de toda nuestra configuración de tarjetas perforadas, que era así como los sistemas operativos, perdón, fue en la primera sesión, que los sistemas operativos inicialmente funcionaban eran con tarjetas perforadoras, ¿ya? Donde por cada orificio contenía un impulso y este impulso no era más que un uno o un cero. Entonces démonos cuenta que aparecen los bytes, byte que es el conjunto de bits, y sin embargo se estaba trabajando toda la información. Ya después encontramos lo que son palabras, que ya dependen del tamaño del bus del computador de 16 a 256 bits, ya manejamos palabras. Y pues cuando comienzan a surgir las palabras, pues ya comienza todo lo que es la capacidad. Vea, se trabajó lo que es el kilobyte, aproximadamente una página de texto, aproximadamente una página de texto contribuye en un kilobyte. O podemos tener un megabyte. ¿Qué es un megabyte? 1000 bytes. Nosotros, por ejemplo, nuestros CDs, los CDs tienen 700 megas, los CDs normales, y eso da capacidad a un libro corto, ¿no? Un mega. Un mega corresponde a un libro corto, ¿ya? Lo que pasa es que hoy en día, pues, por lo de la red, se transfiere mucha información y esta información, pues, ocupa bastante espacio. Entonces este espacio ya ha sido considerado en otras unidades de medida. Entonces ya tenemos los kilobytes, ahora tenemos los megabytes, que son los que estábamos nombrando anteriormente. Ahora tenemos los gigabytes, ¿ya? Que es una unidad que constantemente se está hablando hoy en día. Los gigabytes. Nuestros DVDs tienen 4 gigas y 700 megas, pero pues ya tenemos nuestros discos duros, ¿ya? Tenemos discos duros de 500 gigas, tenemos discos duros de 2000 gigas, y ya cuando supera 1000 gigas, entonces estamos hablando de las teras.
Ya están saliendo discos, computadores con 2 teras de disco, que creería yo que en unos 5 años se van a quedar corticos. ¿Y qué puedo almacenar yo en una tera? Aproximadamente una biblioteca completa. Y después de los teras, ¿qué viene? Los petabytes, que podemos decir que en un petabyte podemos almacenar o podemos guardar todas las bibliotecas de Estados Unidos. Y después tenemos los exabytes, después los zettabyte y los yoltabyte. Pues ya miramos, son elementos mucho más grandes, capacidades mucho más grandes. Que yo digo, algún día esto se va a quedar corto, se va a quedar muy corto por toda la información que manejamos, los videos de full calidad y demás, algún día van a quedar cortos. Vamos a tener la comunicación de datos en el computador. Entonces tenemos la estructura del sistema basado en microprocesador, que consta principalmente de 3 partes, como tenemos la unidad central de proceso, que es la CPU. Tenemos el controlador de entradas y salidas, todo lo que me controla los periféricos, que lo vimos en la primera sesión, y todo nuestro controlador de memorias. Para ello tenemos el procesador, tenemos nuestra memoria primaria y tenemos todo lo que son los controladores, que son los que permiten el correcto funcionamiento de los dispositivos. ¿Cómo se comunican las memorias entre sí? Entonces podemos identificar que tenemos una jerarquía, como el sistema operativo la gestione, teniendo en cuenta que tenemos una capa de nivel alto, el cual tiene registros de la CPU, el cual va a una memoria primaria, esa memoria primaria, la orden la devuelve a los registros de la CPU. Tenemos una capa de nivel medio, ¿cierto? ¿Cuál es la capa de nivel medio? Pues viene de su memoria primaria y manda la sentencia a la memoria secundaria, y la memoria secundaria también puede enviar toda esta información a una memoria primaria. Y por último tenemos toda nuestra capa de nivel inferior, que viene de la memoria secundaria y tiene su principal característica de que es lenta, ¿sí? Tiene una capacidad muy lenta, pero es de gran capacidad. Lenta, pero robusta, confiable y segura. Además podemos hablar también de la comunicación entre las memorias. En esta imagen mostramos una memoria primaria, tenemos una CPU, tenemos un controlador y tenemos un dispositivo. Para ello tenemos una transmisión de datos de la memoria auxiliar, en la que es una memoria real. Tenemos ¿qué hace esta transmisión? Entonces informa las acciones que actúan con los dispositivos, el controlador de entrada y salida, para adquirir un acceso directo a la memoria. Lo mismo. Bueno, este gráfico pues sí se denota fácilmente de cómo interactúan las memorias en sí según su clasificación. Entonces tenemos memoria caché, que es aquella memoria volátil que está ahí siempre disponible. No es de gran capacidad, pero sí es la que guarda principales elementos de nuestra computadora. Por eso es que cuando se ejecuta esta computadora, la memoria caché es la primera que comienza a funcionar, y funciona por unos registros que tenemos en la CPU. Tenemos esta memoria RAM, tenemos una memoria magnética giratoria, tenemos una memoria óptica y tenemos una memoria de acceso secuencial. Seguimos hablando sobre la comunicación de nuestras memorias, donde decimos que tenemos una memoria ROM de caché, una memoria primaria, unos discos maestros, discos esclavos, CD, DVD, memoria extraíble y de respaldo, como flash, disco duro, externos y demás. Para ello manejamos una sola jerarquía de memoria, que les dejo este gráfico pues para que lo dijeran un poquito más, para que lo analicen
y verifiquen cómo es el funcionamiento dentro del controlador de dispositivos de entrada y salida y la memoria principal. ¿Cómo funciona la vista lógica de la memoria? Entonces miremos cómo tenemos todo el mapa o tabla de la memoria, es todo este mapa, es todo este mundo, miremoslo, toda nuestra memoria es este mundo gigantesco, ¿ya? Y el cual tiene una palabra, tiene una página, mire la palabra como es, la palabra es ubicada en un pequeño orificio del segmento, o tenemos una página ya es una celda completa, tenemos un segmento que es toda la fila, y una partición que es ya determinados segmentos, ¿ya? Y podemos identificar que pueden ser palabras, segmentos, partición y demás. El mapeo. Entonces, algo muy importante en los sistemas operativos en cuanto a la administración de memoria es el mapeo, cómo lo vamos a administrar y lo vamos a manejar. Entonces decimos que tenemos un registro de educación virtual, una memoria principal que es manejada automáticamente por el hardware por medio de una tabla de mapeo. Tenemos una tabla de mapeo de memoria, tenemos una memoria secundaria, tenemos un registro de dirección de memoria principal, tenemos una memoria primaria y un registro del buffer de la memoria principal. Pues este ustedes con el material que se queda allí lo pueden empezar a administrar o lo pueden utilizar en cualquier momento. Vista lógica de la memoria. Entonces, la paginación, en cuanto a la paginación, no, la vista lógica de la memoria, el primer elemento es la paginación. La paginación proporciona una técnica para implementar un espacio de direcciones lineales grande en una memoria física limitada. Cada archivo puede tener un número muy grande de bytes. Este se puede almacenar en una o más páginas. Los primeros bytes o palabras de 6K aproximadamente se reservan para control, longitud del archivo, si el archivo se puede leer o escribir y un apuntador a la tabla de páginas. Si el archivo pertenece a un programa de ejecución, contendrá además procedimientos como datos, pilas, grupos, etc. Podemos también obtener una vista lógica de la memoria, que es el espacio de dirección virtual, se divide en unidades llamadas páginas, la unidad correspondiente a la memoria física denominada cuadros de página. También tenemos las páginas y cuadros de página. Démonos cuenta que en este espacio virtual él nos va ubicando, ¿no? Él nos va ubicando según su capacidad, pues qué tanto está ocupando, ¿no? Tenemos aquí nuestro cuadro de página, tenemos nuestra página virtual, tenemos direcciones de la memoria física. El direccionamiento virtual dentro de la página se puede almacenar de 4 a 16 bytes y un valor de compensación de 12 bytes dentro de la página. Mapeo de dirección usando páginas. Tenemos la implantación de tablas de mapeo de direcciones que se simplifica si la información en el espacio de dirección y en el espacio de memoria se divide en cada uno de los grupos de tamaño fijo. Ese es el mapeo de la dirección, cómo se comienzan a ubicar en determinados segmentos, como lo vimos anteriormente en las celdas. El término página se refiere a grupos de espacio y dirección con el mismo tamaño. La memoria física se espera en grupos de igual tamaño llamados bloques, que fueron las celdas que vimos anteriormente, que puede variar de 24 a 4096 por cada palabra. El mapeo del espacio de direccionamiento al espacio de memoria física se facilita si cada dirección virtual se considera representada mediante dos números, una dirección de número de página y una línea dentro de la página. Bueno, entonces, pues ustedes quedan con la presentación y pueden empezar a estudiar algo de gramática. Bueno, nuestra multiprogramación, que la multiprogramación es el elemento principal de los sistemas operativos. El sistema operativo hoy en día es multiprogramado, no es lineal. ¿Qué quiere decir multiprogramado? Es que sus procesos van a estar recurriendo varias veces a recursos o a instancias para poder ejecutar sus acciones. Y la multiprogramación, entonces, técnica
Técnica que me permite que dos o más procesos se carguen de la memoria principal y que sean atendidos al mismo tiempo por el procesador. Son atendidos al mismo tiempo, pero después comienzan a ser redistribuidos. Esto es que varios procesos estén en ejecución de forma simultánea, permite el servicio interactivo y mantiene al procesador trabajando ininterrumpidamente mientras atiende un proceso. Los otros procesos esperan que se completen sus operaciones de entrada y salida. También tenemos la multiprogramación con particiones. Consiste en dividir la memoria en cierto número de particiones, generalmente desiguales, en las que los procesos esperan para entrar en ejecución formando una o varias listas. Bueno, aquí explicamos un poco nuestro gráfico de la compilación y ejecución de un programa. Entonces, recordemos, bueno, y ustedes tienen la ventaja de que ya son programadores, de que ya han manejado por varios códigos fuente, por varios lenguajes de programación y demás. Ya todos sabemos que trabajamos bajo un código fuente. ¿Listo? Este código fuente es las sentencias, toda la escritura que debe hacer nuestro programa. Este código fuente pues necesita que sea interpretado por algún programa, ¿ya? Por algún programa que va a ser visualizado por un usuario. Para ello necesitamos un compilador. Este compilador hace que nuestro código fuente comienza a ser trabajado desde un usuario, ¿ya? O pueda ser visualizado. Porque si yo comienzo a trabajar directamente con el código de la máquina, pues va a ser muy, muy complejo. Afortunadamente tenemos los compiladores, que son los programas el cual convierten todo ese código fuente en un lenguaje mucho más amigable al usuario. Tenemos pues la biblioteca de códigos, tenemos otros códigos, tenemos un código con unas reubicaciones o rúbricas, ¿listo? Tenemos un editor de enlace para finalmente terminar con este programa absoluto. Este programa absoluto queda almacenado en la memoria secundaria, el cual va a cargar a un espacio de direcciones de proceso. Esto permite que el programa que yo genere, que yo desarrolle, que yo ejecute, pueda tener un final con el usuario. Bueno, tenemos un programa absoluto. ¿Qué programas tenemos? Un programa en C, el cual va a tener segmentos de código, datos y pila. Nuestro código, pues gracias a la programación orientada a objetos, a las herencias, a polimorfismo y demás, es código que va siendo reutilizable y reubicable constantemente y vamos a ligar direcciones con lógicas con físicas. Liga direcciones lógicas con físicas. ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos en esa CPU dirección generada, dirección relativa, registro de código. Bueno, esto sí no me voy a detener porque es más que todo información que ustedes tengan, pero pues si alguien me está escuchando y no está viendo la presentación, pues es importante que tenga en cuenta que vamos a tener una CPU con una dirección generada, que es la principal, y vamos a tener una memoria, perdón, que jerárquicamente va inicialmente, y la memoria primaria que tiene un registro de dirección de memoria. Todas estas van funcionando según cada uno de los mecanismos. Vamos a definir lo que es nuestra memoria virtual. Nuestra memoria virtual trabaja en los sistemas operativos. Entonces, la partición en la memoria secundaria que permite, bueno, es la partición en la memoria secundaria que permite al sistema operativo descargar los programas, aplicaciones o archivos que no están en uso en ese momento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que allí llega todo lo que no se está utilizando, pero posiblemente en algún momento lo vamos a empezar a emplear. ¿Para qué lo liberamos en esta memoria virtual? Porque toda nuestra memoria caché o nuestra memoria real debe estar 100% integrada a los procesos que realmente están activos. Si hay un proceso que no está activo, ¿para qué lo tengo en mi memoria real? Es mejor guardarla en una memoria virtual y más bien yo la llame en cualquier momento. El sistema operativo con la acción de descargarla a la memoria virtual libera espacio en la memoria primaria. Con esta acción permite al sistema operativo manejar programas, aplicaciones y archivos como si tuviera un espacio grande de memoria primaria. Obviamente porque se están dividiendo todos esos sus recursos y lo que más facilita, ¿no? Que se vuelva mucho más eficiente mi sistema operativo.
¿Qué más tenemos de nuestra memoria virtual? Pues es esta técnica que simula una capacidad superior de memoria central, real o primaria. Obviamente, pues va a tener archivos que los comprime de alguna manera, porque como no van a ser utilizados directamente, ya, sino que van a estar ahí almacenados, en el momento de que la memoria principal los llame, pues ahí sí se descomprime y comienza a ser utilizado en todo su esplendor. Al utilizar la memoria virtual, se logra que en la memoria primaria solo estén cargados aquellos procesos que estén usando en un procesador. Bueno, la carga de datos aquí yo esta la veía mucho mejor. Bueno, ahorita la arreglo antes de subirla a la plataforma. Bueno, pero lo que podemos decir es que el cargue de datos en la memoria, esa imagen nos muestra cómo en la página de la memoria principal se descarga la memoria virtual. Entonces tenemos una memoria principal y tenemos una memoria secundaria. Y es así como algunos elementos van descargándose según su utilización. Según como yo vaya utilizando, pues los puedo empezar a utilizar. Los puedo empezar a descargar o denegar. Memoria de recursos. Vamos a empezar a utilizar la memoria de recursos escaso y compartido, como es la multiprogramación. Poca memoria para los muchos procesos que quieren ejecutarse. En proceso uno, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5. Todos los procesos van a una misma memoria principal. Entonces vamos a tener que empezar a ubicar la gestión. Una gestión que es proteger, compartir. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la gestión? Proteger, compartir, organizar y reubicar todos los procesos, ya sean físicos o lógicos, de manera lineal, todos bajo un mismo bloque o segmentados. Recuerda que hoy en día si tú divides, reinarás. Entonces es mejor que cojamos la información, la clasifiquemos, vaya una a nuestra memoria caché, vaya una a nuestra memoria principal y vaya una a nuestra memoria secundaria. ¿Qué vamos a tener en esa memoria secundaria? Todo lo activo, todo lo que tenemos disponible. ¿Qué va a estar en esa memoria secundaria? Todo lo que está dejando de ser utilizada. ¿Y qué es nuestra memoria caché? Es lo que voy a utilizar cuando mi computador comience a reiniciarse o iniciar los servicios. Entonces vamos a hablar de aquellos procesos en memoria. Entonces tenemos aquí algunos vectores o algunos mecanismos que está llamando el sistema operativo, que lo está funcionando. Aquí, bueno, este slide lo podemos ver en cuanto a la ejecución de un programa, cómo se compila, cómo tenemos un programa uno 2 bueno, N, cómo se van enlazando, cómo él me genera un fichero ejecutable, lo vimos en la primera sesión que hay varios programas o archivos denotados con una DLL. Esta DLL quiere decir que es la terminación de una ejecución. O si es un archivo con .exe, quiere decir que va a ejecutar, que va a desarrollar algo. ¿Listo? Y eso se puede ir guardando en una memoria apilada. Listo, muy bien. Aquí terminamos nuestra sesión teórica. Ahora vamos a hacer nuestra memoria, nuestro ejercicio práctico. Pero sí les pido yo un favor y es que dejé mi ejercicio práctico, lo dejé en la nube. Entonces, regálenme unos 10 minuticos. Ya escribo. ¿Listo? Listo, Alonso. Te iba a escribir por si de pronto solo me estabas viendo. Regálenme unos 10 minuticos mientras bajo la información de la nube y terminamos nuestra sesión con el ejercicio práctico. Ya nos vemos, yo les escribo cuando retomemos. Pueden ir a tomar un descanso, tomar algo y demás. Gracias. Gracias por recordármelo. Muy importante eso. Entonces, vamos a tener una matriz, esta matriz C, que esta matriz está compuesta por proceso uno, proceso 2, proceso 3 y proceso 4. Y va a tener recurso uno, recurso 2, recurso 3. Alonso, ves cuando yo activo la celda, ¿cierto? Bueno, muchas gracias.
Y yo voy a decir si dicho proceso ya terminó. Por ejemplo, el proceso uno no ha terminado. El proceso 2 tampoco. El proceso 3 tampoco y el proceso 4 tampoco ha terminado. Pero mire que en el proceso uno del recurso uno, mire, proceso uno del recurso uno tiene 3 instancias. Por eso voy a darle un poquito más de zoom. Ahora sí. ¿Listo? Proceso uno, recurso uno tiene 3 instancias. Proceso uno, recurso 2 tiene 2 instancias y proceso uno del recurso 3 tiene 2 instancias. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que voy a asignar una unidad, ¿listo? Una unidad de tiempo, perdón, de espacio en mi memoria para cada uno de los recursos. Entonces, en el recurso 1 voy a tener 9 disponibilidades. En el recurso 2 voy a tener 3. Y en el recurso 6, perdón, en el recurso 3 voy a tener 6 instancias. Voy a pasar a mi Word, pasemos aquí a nuestro Word. Y es lo que yo explico, vean. La primera matriz con los requerimientos que tienen los procesos numerados del 1 al 4 y procesos del 1 al P. Entonces, recursos, procesos y demás. Sobre un conjunto de 3 tipos de recursos llamados R1, R2 y R3, donde identificamos que el proceso 1P1 necesita de 3 elementos. Miren, el P1 necesita de 3 recursos, ¿listo? Para poder desarrollar su trabajo. Además encontramos un vector con la cantidad de instancias que tiene el sistema operativo disponible para asignar. Mire, es este 9, 3 y 6. Son las instancias que tiene el sistema operativo disponible para asignar. Para ello hay 9 instancias en todo el recurso 1. Mire, tenemos 9 para todo lo que es recurso 1. Y mire que hasta el momento tenemos 3 y 6, 9, 10, 11, 12, 16 y solo tenemos 9. Entonces nos toca empezar a dar jerarquía y empezar a mirar cómo distribuimos en memoria todo ese procesamiento. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a observar el tercer elemento, que ahora se realiza la asignación de recursos realizada hasta este momento. Entonces, tenemos en recurso 1, tenemos 6, 7, 8 y 9. Démonos cuenta que no puede superar. Vea, este 6, este 1 más 6 más 2 no puede superar este 9. No lo puede superar. ¿Listo? Y miremos en el recurso 2. Tenemos 1 más 1, 2. ¿Y cuántos podemos utilizar? 3. Entonces vamos bien. Y aquí, 2, 3 más 2, 5 y podemos utilizar 6. En ninguno hemos excedido. Entonces, ahora se realiza la asignación de recursos realizada hasta el momento, que es un estado de partida. Para en este caso, al P1 se le asigna el R1. Entonces, bien, eso es lo que yo decido. Decido cuánto le voy a dar inicialmente. ¿Cuánto le voy a dar inicialmente? Aquí tengo en mi Excel. Mire, esta es mi asignación inicial. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cuánto tengo yo disponible en mis recursos? ¿Cuánto yo tenía anteriormente? 9, ¿cierto? 9. ¿Y cuánto utilicé en esta primera asignación? ¿Cuánto utilicé? En recurso 1 tenía 9. ¿Cuánto utilicé? ¿Cuánto me da eso? 9, ¿no? Perfecto. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuánto tengo disponible? 0. Muy bien. Ahora miremos. ¿Cuánto asigné yo para mi sistema operativo en el recurso 2?
asigné 3 instancias. ¿Cuántas gasté? Gasté 2. ¿Cuánto me queda? Una. Por eso yo tengo este cuadro que me dice, ustedes tienen ahí ese Excel donde dice disponibles. Y lo mismo aquí, ¿cuántos recursos utilicé? 2, 4, 5. ¿Y cuántos me asignó el sistema operativo? 6, perdón, 6. Entonces, 6 menos 5 que yo utilicé aquí en esta matriz A, eso me da 1. Entonces, recapitulemos. Tengo esta matriz que es la que yo doy inicialmente. Ningún proceso he terminado, por eso todos están con no, ¿ya? Este es un vector que me lo da el sistema operativo. El sistema operativo me dice, en recurso 1 solo puedo utilizar 9 instancias, en recurso 2 3 y en recurso 3 6 instancias, ¿ya? Entonces yo, de libre albedrío, esto sí lo hago yo de manera autónoma, yo miro a ver cómo voy a utilizar mis procesos, sabiendo que por la suma de los recursos no puedo superar lo asignado en el sistema operativo. ¿Ya? No puedo superarlo. Yo no puedo decir que proceso 4, recurso 1, voy a utilizar los 4, voy a utilizar estos 4 con estos 4. No, porque esto me daría 6 más 4, 10, 12, esto me daría 13. Y sí, y si el sistema operativo me asigna solo 9 y yo me asigno 13, pues comienzo a truncar todo el funcionamiento del sistema operativo. ¿Listo? Entonces, para ello, debe ser inferior. Vale. Listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, no sé si tengamos preguntas hasta el momento. No, lo entiendo. Vamos bien. Listo, listo. Ahora viene la parte interesante de la clase. Y es que ahora voy a restar, listo, voy a restar lo que inicialmente me dio el usuario, que son estos procesos, esto me lo da en el ejercicio que yo propongo, me lo da, menos, menos lo que yo como usuario quise definir en mi matriz, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el proceso 1, recurso 1, ¿cierto? ¿Qué me queda? Tengo 3, ¿cierto? Pero ¿cuántos utilicé? 1. ¿Cuánto me queda? 2. Ahora, ¿cuántos recursos en el proceso 1, recurso 2, cuántas instancias inicialmente me plantearon? 2. ¿Cuántas he utilizado hasta el momento? 0. Eso me da 2. Y así sucesivamente con todas. Haz el ejercicio mentalmente, Alonso, de este C menos A y me cuentas. Ok, listo. Bien, entonces hasta el momento pues no hay lío, no hay ningún inconveniente. Miremos ahí nuestro Word, que es este manual, donde yo digo, ahora realizamos la asignación de recursos, ahora sumamos las asignaciones de cada recurso según la tabla en el punto 3, construimos un vector de disponibilidad, ¿listo? Bien, ahora sí, bueno, vamos hasta acá. Hasta el momento vamos acá en este punto 4. Dice, ahora sumamos las asignaciones determinadas en cada registro de la tabla del punto 3 y construimos un vector de disponibilidad restando la suma anterior, menos con el vector del punto 2 quedando de la siguiente forma. Entonces, vamos a identificar esta disponibilidad. ¿Qué fue lo que te expliqué anteriormente, no? Entonces, recurso 1, sumamos
Esto sumamos 6, 7, 8, 9 y me da disponible 0 porque yo lo resto con este. 0, 1 más 0, eso me da 2, a 3 me queda 1. Eso es lo que me dice aquí este punto. Ahora él dice, de la matriz C menos A seleccionamos el vector que sea menor al vector disponible. Entonces, en este caso el vector es P2. En este caso, ahí me faltó un 2. Aquí ahí verás, Alonso, si lo agregas. Entonces, en este caso es el vector 2, porque el proceso 2. ¿Por qué el proceso 2? Miremos, yo tengo que escoger uno de estos procesos, ¿listo? Que sea inferior, que sea inferior a lo que yo tengo disponible, obviamente, porque si yo tengo disponibilidad, a ver, te doy un ejemplo básico. Si tú tienes 1.000 pesos y ves que te puedes comprar, digamos, un dulce, y si tienes solo 1.000 pesos, pues tú tienes que disponer de 1.000 o inferior a 1.000. Tú no puedes comprarte una galleta o un dulce que supere los 1.000 pesos. Entonces, si yo tengo disponibilidad 0, 1 y 1, tengo que mirar qué proceso me alcanza para eso que tengo disponible. Miremos, el proceso 1, no, porque me pide 2, 2, 2 y yo tengo solo 0, 1, 1. El proceso 2, sí, sí, porque tengo 0, 0, 1. Y vea, lo que tengo disponible es 0, 1, 1. Proceso 3, 1, 0, 3. No, porque vea, aquí este 0 y este 3. Vea, el 1 acá y el 3 acá. Este 1, este 3 no me funcionan. Y este sí que menos. 4, 2, 0 tampoco me funciona. ¿Qué quiere decir? Que el proceso que voy a escoger porque me es funcional con lo que apenas tengo disponible es el proceso 2. Por eso yo aquí en Word lo selecciono. En este caso es el proceso del vector 2. Lo selecciono. ¿Listo? Y esto quiere decir que en la matriz A se incrementa lo del proceso de la matriz C más A. Eso lo debo incrementar porque es lo que voy a utilizar. Y como se incrementa en la matriz, pues se reduce en su vector. Entonces, miren, vamos a incrementarlo. Entonces, aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto incremento aquí en este P2? ¿Cuánto incremento? 0. Me sigue quedando el 6. ¿Cuánto incremento en el recurso 2 en instancias? ¿Cuánto me dice? 0. Entonces, me sigue quedando el 1. ¿Cuánto incremento en el recurso 3? Lo que aquí me dice. 1. Y como incremento, le pongo un 0, y aquí lo incremento. ¿Sí me entienden? Entonces, ya no, la idea es que todo esto me quede en ceros. Todo esto me quede en ceros. ¿Ya? Vuelvo y repito. Este 1 lo voy a convertir en ceros. Entonces, pongo un 0. Pero este 1 no me lo puedo yo comer. Entonces, ese 1 me lo llevo aquí, aquí. Como ya existe un 2, lo sumo. Eso me da 3. Quiere decir que yo ya no tengo disponible, yo ya no tengo disponible 1, ¿cierto? Sino que tengo disponible 0 porque ya me lo gasté acá. Me lo gasté aquí en ese proceso. Por eso me queda 0, 1, 0. Eso lo explico yo aquí. Aquí yo le explico. Ahora se aplican estos recursos de vuelta a la matriz A. Recordemos que anteriormente la teníamos así. Anteriormente la teníamos así. ¿Ya? Y en el proceso 2, P2 se incrementa de 2 a 3, lo que expliqué aquí en este 2 a 3, se incrementa en la matriz, porque en la matriz A se redujo en 1 para tener toda la fila en ceros, como se observa a continuación. Mire, en la matriz C más A, todo se volvió en el proceso 2, se volvió ceros. Y entonces el 1 que yo tengo acá, pues lo tengo que incrementar en algún lado. ¿Y dónde? En mi matriz A.
Lo incremento acá, por eso lo de selección de convert. Y queda todo el proceso 2 en ceros. Ahora miremos el vector de disponibles, que se reduce en 1. ¿Por qué se reduce en 1? Porque ya lo gastaste. Ya te gastaste este 1. Mira, te lo gastaste. ¿Dónde te lo gastaste? Por aquí arriba. Por aquí donde lo incrementaste. Por aquí arriba. Aquí. Este 2 quedó convertido en 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo gastaste? Tiene que restarlo. Entonces, antes era así, 0, 1, 1, y creo que en mi Excel lo tengo. Bueno, si yo era 1, ¿cierto? Así estaba anteriormente. Ahora queda en 0. Y ahora debe quedar así, disponible. Muy bien. ¿Qué más sigue? En la matriz C, que es la inicial, ¿cierto? Démonos cuenta, yo las matrices las nombro así. Aquí en el Excel te queda un poquito más claro. Esta es la matriz C, esta es la matriz A, esta es la matriz C, más C menos A. Sencillo. El que me dice que como ya tengo el proceso 000, ¿cierto? Ya lo tengo en 000. Pues este proceso ya terminó. Terminó. ¿Finalizó? Claro que sí, finalizó. Le digo, claro que sí, finalizó. Y entonces, estas ejecuciones, ustedes recuerdan que en la presentación del PowerPoint, lo primero que le dije, bueno, lo repetí como 5 veces, les dije, si usted no está utilizando un recurso, libérelo. Si no está utilizando dicho recurso, libérelo. Pregunta, este proceso ya terminó, ¿cierto? Entonces, estos recursos deben quedar en cero, porque proceso que usted termine, libérelo. Eso lo digo yo aquí en el Word. Les dice, al terminar ese proceso es el P2, devolvemos los recursos a este matriz A, la asignación, bueno, aquí ya lo volvimos, aquí en este 10, lo volvimos todo, lo volvimos en sí. Y aquí nos damos cuenta cómo en el proceso 2, en la matriz A, miren, en la matriz A, ya terminé el proceso, lo libero, lo libero, lo libero. Pero cuando yo libero esos procesos, cuando yo los libero, entonces, libero este 6, ¿sí o no? 0. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuánto tengo disponible? ¿Cuánto tengo disponible? Pues 6. Aquí, ya terminé todo este proceso, mire, ya lo terminé, ya lo tengo todo terminado. Mira, aquí me dice que sí terminó. Entonces, este 1 se convierte en 0 y ahora lo tengo a mi favor. Lo tengo disponible, lo libero. Ahora, este 3 lo convierto en 0 y lo vuelvo disponible. Ahora, ¿qué recursos tengo disponible? 6, 2, 3. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una fila más. Bueno, a ver, ¿cuál yo trabajaría? ¿Cuál yo trabajaría? Este ya está listo. Entonces, me queda P1, alcanzaría, miren, miren. Ah, me alcanzan todos. Asigno yo el que quiera. De libre albedrío. Recuerden que aquí, pues en la tabla no nos dice cuál es la prioridad ni nada. Entonces yo puedo escoger cualquiera. Para este caso, mirámonos con P1. ¿Listo? Entonces, aquí en el Word. Ahora él me dice que volver a realizar el paso 5 hasta que todos los procesos sean atendidos y liberados. Entonces miremos a ver el paso 5. Seleccionamos el vector que sea de menor valor, en este caso P2, y en la matriz A se incrementa lo del proceso de la matriz C más A. ¿Cómo se incrementa en la matriz A? Se reduce por disponibles. Entonces, como vamos a tomar este vector, ¿cierto? Entonces le vamos a decir 1 más 2, 3. 0 más 2,
2. 0 más 2, 2. Quiere decir que yo ya esto los puedo convertir en ceros. Pero antes de convertirlo en cero, recuerden que ya no están disponibles estos mismos 6. Porque ¿cuánto le agregué yo acá? Yo le agregué aquí 2, ¿cierto? Entonces aquí ya no quedan 6, sino 4. Aquí me imagino que aquí había un 0. Recuerden por qué no. Sí. Entonces aquí había 0 y le puse aquí el 2. Entonces 4 y ahora, muy bien, 0, sí, reduzcámoslo. Aquí, ¿cuánto me queda en este R3? Muy bien, me queda 1. Muy bien. Entonces, ya lo reduje, ¿cierto? Perfectamente lo reduje sin ningún problema. Y entonces ahora sí podemos convertir ceros, ¿cierto? 0, 0, 0. Y puedo decir que el proceso 1 se cumplió, lo alcancé. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Lo que les he repetido como 7 veces ya. Termina un proceso, libere los recursos, libérelos. Este 3 se me convierte en 0, porque ya lo liberé, ¿cierto? Lo libero. Pero entonces yo sumo aquí estos 4. 4 más 3, tenía 4. Y 3 recursos que liberé acá, 3 instancias de recurso, 7. Muy bien. Aquí tenía 0 recursos, pero ya liberé 2, porque ya estoy liberando todo el proceso 1. Entonces me queda en 2. Y este recurso, 3 recursos, 3 instancias, recurso 3, los libero y ahora me queda aquí en 3. Listo. Como lo fui liberando, entonces convierto también en 0, ¿no? Esto los voy liberando. Listo. Y así lo mismo vamos a hacer con el 3 y lo vamos a hacer con el 4. Entonces, si quieres, Alonso, trabájame estos dos que me quedaron y cualquier duda te atiendo, ¿vale? ¿Sí? Tú puedes escoger cualquiera, el tal de que sea menor, ¿no? De que sea menor a lo que estás pagando acá, a lo que tengas disponible. Sí, muy bien, cógelo con el proceso 3. Listo, ya como última parte de nuestra propuesta de trabajo del día de hoy, es hacer este ejercicio muy similar al que hicieron anteriormente, al que Alonso logró generar en sus últimos, en su última fila, que dio 938. Lo mismo de replicarlo aquí en este ejercicio, ¿ya? Pero pues para eso es esta media hora. Entonces, los desarrollan. Yo voy a estar aquí pendiente y cualquier cosa me comentan. Es importante, repito, no voy a dejar actividades para esta segunda semana porque esta noche yo vuelvo y activo todas las tareas que están pendientes, vuelvo y las activo para que ustedes en esta última semana, por favor, las desarrollen y yo pueda calificar porque tengo plazo de subir notas hasta este sábado en 8. Entonces,
Colaboren desarrollando, preguntando. Toda esta semana quiero que me empiecen a preguntar, que me envíen correos, que me envíen WhatsApp y yo en la medida de lo posible voy respondiendo. No me ha quedado tiempo de revisarlo, un punto de la evaluación que Alonso me cuestionó. Déjame yo reviso, no me ha quedado tiempo de revisarlo, pero lo reviso en este fin de semana y les digo entonces cómo queda esa evaluación. Voy a volver a habilitar todas las actividades para que por favor ustedes se me pongan al día. Entonces, muchachos, voy a estar aquí pendiente. Cualquier cosa me escriben aquí por el chat. Les atiendo sus preguntas. Terminen de pasar una feliz noche y hasta en un próximo encuentro.